Buenas noches, hermanos. Vamos ahora a cantar el himno 422 para andar con Jesús. Buenas tardes, hermanos. La bendición de Dios esté junto con los hermanos de la Iglesia. Hoy seguimos con esta serie de los peregrinos en el desierto hacia la tierra prometida. Hoy llegamos a la serie número 13 y la palabra de Dios es en Número capítulo 13, verso 25 al 33. Hoy, en esta tarde, en este culto de oración, que la bendición a través de esta palabra llegue a todos los que participan en este culto y nosotros en este tiempo de mucha incertidumbre, también de crisis, me hace recordar esta expresión de pasar el Rubicón. Esta expresión significa dar un paso decisivo arrastrando un riego. Esta expresión viene basada de una anécdota histórica en Italia, dentro del comienzo del Imperio Romano, cuando el emperador, es decir, el general César, cuando llegó a Italia, allí con su ejército, y si se quedaba en Rubicón, él podía morir, pero cruzaba el río, ante ese riego, esa decisión de cruzar, podía vencer la batalla contra los senadores y podía convertirse en primer emperador. Entonces finalmente él decidió y cruzó, y en la historia se convirtió en el emperador César. Entonces después siempre nosotros usamos esta expresión de ante un futuro incierto. Muchas veces tenemos que cruzar o no cruzar, y allí
cruzar el Rubicón significa cambiar el futuro de nuestra vida y además ante una decisión puede llegar a cambiar el futuro de nuestra vida o también de nuestra iglesia. Entonces, hoy también en esta palabra conocemos que el pueblo de Israel partió de Egipto, pasó por diferentes desiertos y llegaron al monte Sinaí. Allí estuvo todo el pueblo durante un año, hizo pacto con Dios, recibió la ley, formó como un pueblo de ejército y comenzó a marchar. Pero pasando de Éxodo a Número, ya vemos que la semana pasada el pecado del pueblo de protestar, de quejarse frente a la situación por falta de agua, Dios se había enojado. Y allí en Tibera ellos otra vez cayó en prueba, pero sin embargo con la gracia de nuestro Dios y el pueblo otra vez siguió adelante y finalmente llegó a Cades Barnea. Este lugar era un lugar fronterizo entre lo desierto de Egipto para pasar a entrar a la tierra de Canaán, y allí en ese camino otra vez el pueblo ante ese riego, ante esa situación de incertidumbre no pudo mostrar la fe, y por este suceso de Cades Barnea, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tuvieron que vagar 40 años en el desierto. Así que cuando leemos en Deuteronomio capítulo 1, 19, dice: y salido de Joreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Bueno, aquí la palabra dice que el pueblo de Dios llegó a Cades Barnea. Y luego sigue la palabra en el verso 22-23 diciendo: y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomó 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu. Entonces, el pueblo de Israel en Cades Barnea enviaron 12 espías para conocer el camino por el cual el pueblo tenía que entrar y después poseer esa tierra. No era para no entrar. Sin embargo, cuando los 12 volvieron, en este capítulo 13, lamentablemente 10 espías dieron informe negativo. Solamente Caleb y Josué dio informe positivo y diciendo que entremos a la tierra de Canaán. Por lo tanto, aquí sucede muchas veces la falta de fe del pueblo de Dios, y además nosotros hoy en día en esta situación tan gravedad de dificultad que tenemos nosotros, es el momento en que nosotros también, como cruzar el Rubicón, como esta expresión, tenemos que mostrar más fe en este tiempo. Pero sin embargo, en capítulo 14, verso 1 de Números, dice: cuando escuchó esto, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y en el verso 3 dice: ¿por qué nos traes, Jehová, a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Allí, lamentablemente, el pueblo de Israel estaba ante una gran crisis. Todos lloraron y dijeron: volvamos nuevamente a Egipto. Ante esta situación,
en el capítulo 14, verso 33, dice esto: y vuestros ojos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Y finalmente el pueblo de Israel, por esta falta de fe, por la incredulidad, tuvieron que vagar 40 años, no pudiendo entrar a tierra de Canaán, tampoco podían disfrutar de la felicidad, también de la bendición de Dios, sino además ellos todos morirían en el desierto. Solamente Caleb y Josué entrarían a la tierra de Canaán. Entonces, esta situación de Cades Barnea nos deja dos lecciones, ejemplo muy importante también para nosotros en estos días. Nosotros también estamos en esta situación de Cades Barnea en estos días, y la lección que nos enseña esta palabra es primero la lección de la fe y de fidelidad. Miren que los 10 espías que dio ese informe no eran informes negativos ni falsos informes, sino que eran informes objetivos y también eran ciertos. No era un informe totalmente fantasioso, sino que la situación real de Canaán era como ellos habían expresado, habían hablado, pero lo que faltó en ellos fue la fe en Dios. Miren que en el capítulo 13, 33 dice: allí vimos gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecieron a ellos. Y bueno, la situación era así, ellos eran gigantes, eran mucho más poderosos, pero la comparación que hizo allí estaba mal, es decir, pensar que somos como langostas. Aquí viene este complejo de langosta que nosotros conocemos, que todos los otros son gigantes, nuestros problemas son gigantes y nosotros parecemos langostas, que tan pequeños, que sin fuerza, que no podemos hacer nada frente a ellos. Ese complejo se llama complejo de inferioridad, complejo de incredulidad, que ese complejo es complejo de esclavitud que ha vivido durante 400 años el pueblo de Dios allí en Egipto. Entonces, ¿cuál es el problema de ellos? El problema mayor que ellos tuvieron que enfrentar era el problema de falta de fe. Ellos no reconocieron que con ellos estaba Dios, Dios Todopoderoso, Dios que sacó de Egipto, que venció los carros de faraones, que abrió el Mar Rojo y que en el desierto le dio agua, maná, codornices, y que Dios siempre estaba junto con ellos. Ellos no se dieron cuenta, sino que pensaron que ellos son como langostas. Aquí vemos que hay creyentes hoy en día con este complejo de langostas. Nosotros no creemos que en nuestra vida está el Espíritu Santo, en nuestros corazones también nuestro Señor Jesús como pastor que nos guía, y además no tenemos en cuenta que estamos con nuestro Dios Todopoderoso. Por esto que en Romanos capítulo 1, 17, el apóstol Pablo dice así: porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Nosotros en estos días tenemos que vivir por la fe, no tenemos que vivir por las emociones, por la gravedad de las situaciones, escuchando la noticia, sino que tenemos que ser hombres de fe, como Caleb y como Josué. Y ellos eran diferentes de la multitud, de los 10 espías y también de la congregación del desierto. Por esto que en el capítulo 13, 30, Caleb dice así:
Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y luego tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Dijo, subamos, porque Dios está con nosotros. Y además, en Números capítulo 14, verso 9, dice, por tanto no seáis rebelde contra Jehová. Esta falta de fe también es una rebeldía contra nuestro Dios. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová y no lo temáis. Entonces esta palabra de Caleb sea palabra para nosotros en este día, en este culto de oración, que si estamos Dios está con nosotros, podemos tomar esta tierra. Esta situación podemos controlar. Y además, dice, nosotros lo comeremos como pan, dice esta expresión de fe. Entonces, si creemos que Dios está con nosotros, ¿por qué tenemos que temer? ¿Por qué tenemos que tener miedo? Vivir por la fe significa siempre agregar a Dios en nuestras situaciones, no restar de nuestras situaciones, sino agregar, hacer suma. Si tenemos algo, ahí sumar Dios, nuestro Señor Jesús. Por eso la cruz de Cristo es hacer una suma, sumar con nuestro Señor Jesús, con la cruz. Allí Dios Todopoderoso, Dios omnisciente, Dios omnipresente, Dios que está en todos los lugares, Dios de fidelidad, Dios nuestro pastor, nuestro Salvador, está allí junto con nosotros. Por esto en esta tarde, orando, declaremos nuestra fe como Caleb, y aunque haya gigantes alrededor de nuestra vida, digamos, nosotros lo comeremos como pan. Y con esta declaración seamos victoriosos con la vida de fe en este tiempo. Y después, en segundo lugar, nos enseña la lección de la obediencia. Los 10 espías, lo que faltó fue la obediencia. Cometió la rebeldía de la desobediencia, porque Dios le dijo que ustedes, pasando por estos desiertos, yo le daré la tierra de Canaán. Dios había prometido muchas veces, desde Abraham, Isaac, Jacobo y después a José y también a través de Moisés al pueblo, que ustedes entrarán a la tierra de Canaán. Entonces, ellos tenían que tener fe a pesar de esa realidad y de esa situación, pero lo que faltó fue la obediencia en la palabra de Dios. Y además la congregación, a través de esa incredulidad, desobedeció a Dios. Entonces, esta desobediencia Dios entendió como una rebeldía. Entonces, solamente Caleb y Josué les advirtió con esta palabra en Número 14, verso 9, diciendo, no seáis rebelde contra Jehová. Y además después, en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 4, verso 6, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Y también en el verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de la desobediencia. Hermanos, si tenemos la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, la palabra de nuestro Señor Jesús, en este tiempo no seamos desobedientes como aquellos pueblo de Israel en el desierto en Cades Barnea. Nosotros no solamente la fe, sino necesitamos la obediencia. Entonces, en Número 14, 8, dice así, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, nos la entregará, tierra que fluye
leche y miel. Entonces Caleb dijo, si Jehová agradare, es decir, depositó su fe en Dios, en la palabra de Dios. Si Jehová quiere, nos llevará. A pesar de que haya Aná, gigante, Dios nos va a llevar adelante. Así que nosotros también en esta situación, nosotros no solamente demostremos fe, sino también obedezcamos su palabra, su promesa, y junto con nuestro Señor Jesús, en esta tarde, en oración, crucemos, como Julio César, el río Rubicón. Así también nosotros construyamos un futuro de esperanza, un futuro de fe, y en ese camino vayamos directo hacia la tierra prometida, sin estar vagando 40 años en el desierto y morir en el desierto de la incredulidad. Así que oremos juntos. Señor, gracias. En esta tarde queremos ser como Caleb y Josué, Señor. Danos a través del Espíritu Santo más fe y también poder obedecer en tu palabra, Señor, y que en este tiempo podamos ser victoriosos junto con los hermanos. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén.